la gracia. La enseñanza de hoy día a mí me gustó harto. No lo que voy a enseñar yo, me gustó harto lo que la Biblia dice con respecto a esto. Así que vamos a Colosenses y la sección de hoy día se llama Cristo superior al legalismo. Vamos a ver desde el versículo 11 al versículo 17. Pero primero, quiero hacer una pregunta. ¿Quién me puede definir con sus palabras qué es el legalismo? ¿Qué entienden por legalismo o qué es el legalismo? Lo hemos definido en otro momento, pero quiero ver qué tienen en mente cuando yo hablo de legalismo. Creer que soy más agradable a Dios por lo que puedo hacer o dejar de hacer. Ya, bien. Creer que soy más agradable a Dios por mis obras, en otras palabras, ¿cierto? Por cumplir ciertos requisitos o ciertas cosas. Un ejemplo de eso, creerme más espiritual que las demás personas por ejemplo, ser más fiel al congregarme, por orar más que otras personas. Pero el legalismo también incluye otras facetas, no solamente del creerme superior. ¿Alguien sabe algo más que incluye el legalismo? Que tiene que ver con un aspecto fundamental de la vida cristiana. Las personas que se apegan mucho a la ley. Ya, sí, Ah, también. Claro, es persona, en el sentido estricto, el legalista es el que se apega a la ley del Antiguo Testamento. En el sentido un poco más amplio, es personas que piensan que por cumplir ciertos requisitos va a pasar ciertas cosas. Ahora, mi pregunta es, son dos cosas principales que piensa un legalista. O sea, no todos los legalistas piensan las dos cosas, pero nuestros corazones, y quiero dejar claro esto, tienden al legalismo. Es súper importante que seamos conscientes de eso y que tengamos cuidado. Por ejemplo, Marcelo decía que una arista del legalismo es creerme mejor, superior, espiritual, la palabra que quieran llamarle, por hacer ciertas cosas. Por ejemplo, creerme mejor que otro hermano porque yo voy con corbata a la iglesia. ¿Ok? Creerme más espiritual, más maduro. Eso, o que la mujer vaya con falda, no estoy diciendo que ir con corbata o ir con falda está mal. No, nada que ver. Pero si yo me creo superior a otra persona, por eso está mal mi corazón. ¿Ya? Pero el legalismo hay otra faceta también, que no es solamente con respecto al creerse algo. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? La salvación, Muy bien, ¿o Daniela. no? La salvación, excelente. El legalista, no todos los legalistas, pero el legalismo como sistema, piensa o cree que a través de sus obras, a través de sus actos, a través de cumplir las cosas, se gana la salvación. Y, como decía Marcelo, también algunos dicen se ganan bendiciones. Ojo, se pueden ganar bendiciones, pensar que soy más bendecido por Dios por hacer cosas. No sé si alguna vez has escuchado la frase, yo quiero ofrendar o quiero dar esto para que Dios me bendiga. Eso es legalismo. Pensar que por hacer algo, Dios tiene que hacer algo de vuelta. Hacemos. Que me merezco la bendición de Dios porque soy una persona piadosa. Eso es legalismo. Y eso vamos a ver hoy día, Felipe, porque esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Dime, Cote. aquí igual me entra una duda con el tema de cuando uno, o sea, en el texto bíblico que dice que el obrero es digno de su salario, Ajá. entonces igual de repente como que me tira a ser como muy similar el tema, no sé si me Lo que explico. pasa es que el obrero que es digno de su salario se refiere a un pastor, alguien que trabaja para la obra de Dios y se merece un salario. Por ejemplo, eh, el Cristian está trabajando en una empresa, ¿cierto? Él trabaja en una empresa. Tiene una deuda, la empresa tiene una deuda con él por su trabajo. Le deben un salario. Tienen que pagarle porque es una deuda que tienen porque él le trabajó a la empresa. Cuando el texto dice que el obrero digno su salario, quiere decir que el que trabaja para el ministerio tiene que vivir del ministerio. Una persona que está 100% dedicada, su trabajo es administrar la iglesia de Dios, debe recibir remuneración porque de qué otra forma va a vivir, de qué otra forma va a comer. Que es diferente. Mira la definición de legalismo acá. La RAE define el legalismo como la tendencia o actitud de quien antepone a todo la aplicación estricta de las leyes. Está hablando a modo general, esto es de la RAE. O sea, un legalista es alguien que se fija solamente en la ley. Del punto de vista cristiano, cuando hablamos de legalismo, que ojo, la palabra legalismo no aparece en la Biblia,
pero se refiere a una posición doctrinal, o sea, un conjunto de creencias de personas que enfatizan un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar, esto es lo que decíamos, dos cosas, tanto la salvación como el crecimiento espiritual. O sea, una persona legalista es una persona que tiene una creencia, una doctrina, que enfatiza reglas y reglamentos para poder llegar o a la salvación o al crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir? Con la salvación es sencillo, ¿cierto? La salvación es por obras. Eso es lo que dice este grupo de personas. Pero con respecto al crecimiento espiritual, aquí hay un poco quizás y esto es lo que nos atañe a nosotros. Pensamos que por hacer cosas, y ojo, solo hacer cosas, soy más espiritual. Si yo oro religiosamente tantas veces al día, si diezmo estrictamente, si yo ofrendo, me visto de tal forma, no veo ciertas películas, no escucho cierta música, no hago esto, esto y esto, y fíjate, el común denominador es no. No esto, no esto, no hago esto, no hago esto, otro. Creo que si yo hago eso, me convierto en una persona madura. Ahora, muchas de las cosas que dije no son malas en sí. El Rafito todavía está en el Papa John's. No son malas en sí. Por ejemplo, no ver ciertas películas que traen escenas obscenas. ¿Es malo? Por supuesto que no es malo. Es bueno porque la Biblia me manda a cuidar mi vida, a ser santo, a alejarme de fornicación, que ni se mencione, mucho menos que lo mire. Pero si yo pienso que por hacerlo, simplemente por hacerlo, soy más espiritual, soy legalista. ¿Por qué? Porque si yo hago las cosas, las hago por amor, las hago por un compromiso a Dios. Imagínate que yo, por ejemplo, en mi relación con Fernanda, yo religiosamente todos los jueves le traigo comida, todos los lunes a las 8 de la mañana le preparo el desayuno, le hago un regalo todos los meses, el primer día del mes, y yo tengo una lista, y hago esas cosas simplemente por lista. Allá, cumplí. Le hice el regalo este mes, cumplí, soy un buen marido. Hice esto, listo, cumplí. Eso es el legalista. Ahora la pregunta, si hago las cosas por hacerlas, por hacerse checklist, ¿hay amor de fondo? Por supuesto que no. Porque hago las cosas por cumplir. No la hago porque me motivo, no hago porque realmente la amo. Ya, eso es el legalismo, de un punto de vista práctico para nosotros. Cuando tú empiezas a ir a la iglesia, no, es que voy, y hace poco conversaba con alguien y me decía, no, voy a ir, pero por cumplir. Eso es legalismo. Sorry, esto es God question, no God questions. Vale, escrito. Eso es legalismo, ¿ok? Voy por un conjunto de reglas. Diezmar no es malo. Y si tú lo haces de corazón es excelente. Pero si yo diezmo para cumplir religiosamente, para que pastor no me mire feo, para que los demás hermanos no me pelen, para que Dios me bendiga, eso es legalismo. Si tú quieres ir bien presentado en la iglesia, amén. Si quieres ir con corbata, quieres ir con falda, amén. Pero si vas por obligación, si vas para que no te miren feo, lo mismo, para que no te miren feo, para que no hablen mal, para que no te pelen, eso es legalismo. ¿Okay? Legalismo tanto de las otras personas como legalismo en tu corazón. Haz las cosas de corazón sirviendo al Señor. ¿Okay? Teniendo eso como introducción, vamos a hablar un poco del legalismo entonces. Aquellos que seguían el legalismo insistían en esta época en la necesidad de circuncidarse. Ya explicamos la circuncisión, ¿cierto? Es a través de una cirugía menor sacar el prepucio del pene del varón. Ellos insistían en la necesidad de circuncidarse y guardar la ley del Antiguo Testamento, para de esa forma recibir las promesas del pacto que Dios hizo con Abraham y la nación de Israel. Dios hizo un pacto con Abraham y la circuncisión es la señal de ese pacto. Lo vamos a ver un poquito después. Por lo tanto, los legalistas o también los judaizantes decían que los gentiles, todos los que no son de Israel, si querían, perdón, no es si querían, tenían un deber, ser parte de Israel para recibir las bendiciones espirituales que estaban para Israel e incluso recibir la salvación. Ahora, esto es terrible y esto afectó a la iglesia desde sus inicios. Mira Hechos capítulo 15.
Tanto fue el problema en la iglesia que se hizo el primer concilio de la iglesia. Se juntaron todos los pastores y empezaron a discutir. Mira 15, Hechos 15:1, dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, fíjate, no podéis ser salvos. O sea, la salvación ya no es solamente fe, es fe más obras. Dice, y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, oye, me da risa Lucas porque Lucas como que le quiere bajar el perfil. Es como usa puro eufemismo, ¿no? Oye, tuvieron una peleita, pero no fue una peleita pequeña, ¿cierto? Una contienda y discusión no pequeña, o sea, fue grande la pelea, se dispuso que fuesen a Jerusalén y trataron esta cuestión, y vino todo un concilio. De hecho, hay una carta completa que te animo a leerla, que de hecho con la tarea que te voy a dejar entre comillas es que leas Gálatas de aquí la próxima semana para que tengas, no es tarea en sí, pero te recomiendo que leas Gálatas de aquí la próxima semana, es cortito, son 6 capítulos solamente, y el propósito de Gálatas es porque Gálatas fue escrita, y de hecho fue la primera carta de Pablo escrita, y fue escrita con el propósito, o una de las primeras, fue escrita con el propósito específico de hablar en contra de estos legalistas, de esta gente que decía que había que guardar la ley. Es muy interesante, y te das cuenta de que desde el comienzo la gente estaba diciendo, no, tienes que guardar la ley, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y actualmente incluso hay grupos, como por ejemplo los adventistas, que siguen diciendo que hay que guardar la ley para poder, en algunos casos, algunos te van a decir para salvación, otros te van a decir para santidad, y otros te dicen porque si no va a tener problemas. En la iglesia de Colosas, que es lo que estamos estudiando, esto del legalismo no era la excepción. Por eso, Pablo explica que los ritos externos no tienen nada que ver con lo que realmente hizo Jesús. Por eso el título de esto es Cristo superior al legalismo. Entonces vamos a ver 4 puntos. Dice aquí, Cristo por lo tanto ofrece, a diferencia del legalismo, 1, la verdadera circuncisión, 2, la verdadera vida, 3, verdadero perdón, y 4, verdadera libertad. Hay una canción muy bonita sobre la libertad, pero no la vamos a cantar, ni tampoco vamos a hacer sus acciones. Número 1, verdadera circuncisión. Colosenses 2:11. Dice así, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ya vamos a ver entonces qué es la circuncisión. Recuerda, Pablo está hablando de un gran tema, que es la plenitud de Cristo. Es todo el capítulo 2 y parte del capítulo 1. Cristo es preeminente, Cristo está sobre todo, vimos, ¿cierto? Cristo más que el legalismo, que la filosofía, Cristo es Señor, Cristo es soberano, Cristo es creador, etc. Cristo es el mensaje, todas esas cosas hemos visto. Y ahora Pablo está diciendo que es, la semana pasada dijimos Cristo es superior que la filosofía, hoy Cristo es superior que la ley, que el legalismo. La circuncisión era parte del pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Y esto es lo que les comentaba. Cuando en Génesis 17:10 dice, este es mi pacto, le dice a Abraham, y guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál es el pacto? Que iba a ser circuncidado todo varón de entre vosotros, de Abraham para abajo me refiero a su descendencia. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esto lo vimos en Filipenses capítulo 3, pero de hecho copié mucho de ahí, así que lo voy a repetir, ¿no? El copy-paste, ¿cierto? Pero no es plagio porque yo mismo lo hice, así que me autoplagio. La circuncisión entonces consistía en que los varones debían cortarse en la carne del prepucio. Obviamente no había anestesia en ese momento, así que dolía bastante. Pero lo hacían cuando eran chiquititos, así que no es que le dolía menos, pero no lo recordaban por lo menos. La razón de esto, por qué se circuncidaba, y como lo explicamos la vez pasada, es porque el órgano masculino es lo que más claramente demuestra la depravación del hombre. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa se traspasa de un hombre a otro por su simiente, o sea, por su semen. Por lo tanto, la simiente del varón produce pecadores depravados, porque traspasa su naturaleza pecaminosa. Paréntesis, Cristo no fue nacido de varón, ¿cierto? Por lo tanto, no tiene esta naturaleza pecaminosa.
Entonces, como simbolismo, se circuncidaba para demostrar que Dios estaba quitando el pecado de ellos. Pero como lo dijimos antes, y te lo vuelvo a repetir, es un símbolo. No es que realmente con la circuncisión, listo, los pecados eran perdonados. Era un símbolo que demostraba que Dios estaba quitando el pecado de ellos, y era una señal. ¿La señal de qué? De un pacto entre Dios y Abraham, también conocido como el pacto abrámico. Desde ahí en adelante, el circuncidado era contado dentro de la nación escogida por Dios, la nación de Israel. O sea, si tú, por ejemplo, si el Rafita quería ser israelita, entre todas las cosas que tenía que hacer, el desde era circuncidarse. Cualquier varón, incluso si venía alguien que ya era adulto y quería ser parte de la nación de Israel, tenía que circuncidarse para entrar. Nadie que fuera de Israel podía ser incircunciso. Génesis 17:3 dice: debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y le voy a pedir a Carlitos que lea Romanos 4:11. Mientras Leandro, Filipenses 3:3, Cristian, Romanos 6:6, y Lacote, Romanos 6:11. Y la Nala se corre para acá. Cargar. Bien, Romanos 4:11. Ya. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Escucharon a Carlito o yo nomás lo escuché despacio? Es que el audífono suena como despacio. Ahí sí, pues. Tenía el audífono para el cuello. Bueno, Ya. pero igual tienen que leer. Bien, ya en Romanos 4:11 se dice que Abraham recibió la circuncisión como señal, ¿cierto? Y era parte del pacto. Ahora, el versículo 11 de Colosenses 2 dice que en él, en Cristo, los colosenses también fueron circuncidados, pero dice con circuncisión no hecha a mano. O sea, no es los gentiles, los colosenses, habían sido circuncidados, pero no con la misma circuncisión que tenía Abraham. Por eso dice el versículo que en él fueron circuncidados, pero con una circuncisión no hecha a mano. Cuando habla de que es una circuncisión no hecha a mano, quiere decir que es una circuncisión no física, como la que hacían los judíos. Era una circuncisión espiritual. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bien, entonces, como Pablo le dijo ya a la gente de Filipos, el cristiano, el creyente, es la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Esta circuncisión espiritual. No quiere decir que los cristianos nos circuncidemos, gracias a Dios. Y lo que quiere decir es que nosotros somos la circuncisión espiritual, porque tenemos una circuncisión no hecha a mano. Y no solamente los varones, las mujeres también tienen una circuncisión espiritual, que lo que habla la Biblia es la circuncisión de corazón. Así como el varón simbólicamente se sacaba la carne pecaminosa de su cuerpo físico, el cristiano, por medio del sacrificio de Cristo, se saca, por medio de lo que hace Cristo, esta circuncisión, la parte pecaminosa de su corazón. El versículo continúa diciendo: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Recuerda, así como el del pene se sacaba el prepucio y se botaba lejos, lo que Dios hace en la circuncisión espiritual es tomar el cuerpo pecaminoso carnal y alejarlo. ¿Qué quiere decir el cuerpo pecaminoso carnal? Es la naturaleza pecaminosa que está en mi cuerpo. Recuerda que a través de la simiente el varón traspasa su naturaleza pecaminosa a su descendencia. Viéndonos más allá, el pequeño Josué, perdón, es un pequeño depravado pecador. Y eso es culpa mía, técnicamente. Porque yo le traspasé mi naturaleza pecaminosa a través de la fecundación, ¿cierto? A través de la concepción. Entonces, lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros
una forma espiritual, toma nuestra antigua naturaleza y la echa fuera, la despoja. Así como, imagínate, el pene se saca el prepucio, bueno, de nuestra vida, nuestro cuerpo entero, se saca esa naturaleza pecaminosa y se echa fuera. Y echar fuera quiere decir despojar y botar, tirarla lejos. De esta forma, el cristiano queda libre del poder esclavizante del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Tú y yo no tenemos el poder del pecado en nuestra vida, porque el poder del pecado esclaviza. Y la Biblia dice que Dios nos redime, corta las cadenas de ese poder esclavizante. Tú y yo ya no tenemos el poder esclavizante del pecado. Y tú me dices, pero Felipe, entonces, ¿cómo yo caigo en pecado? Bueno, caemos en pecado porque a pesar de que ya no somos esclavos del pecado, nos sometemos voluntariamente al pecado. El pecado está ahí, y a pesar de que no tiene poder sobre mí, yo me lanzo al pecado. Yo digo, no, sé que yo quiero pecar. Ahora somos libres del poder del pecado, algún día seremos libres de la presencia del pecado, pero eso ya será en un futuro cuando estemos en la presencia del Señor. Pero actualmente ya somos libres del poder esclavizante del pecado. Si tú eres cristiano, tienes que entender que el pecado ya no tiene poder sobre ti. Cristo rompió las cadenas, te liberó de ese poder, te redimió. Lamentablemente, nuestra carne, nuestro cuerpo, sigue inclinándose hacia el pecado. ¿Okay? Pablo decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta verdad está también escrita en Romanos. Romanos 6:6, por favor. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces esta es la idea. Cuando creemos en Cristo, así como Cristo fue crucificado, nuestro cuerpo antiguo queda crucificado, nuestro cuerpo del pecado, nuestra naturaleza, queda crucificada, queda circuncidada, y luego de esto somos una nueva criatura, somos regenerados, somos una nueva creación. Pero primero tenemos que morir al pecado. Romanos 6:11 también dice lo mismo. ¿Se escucha? Sí. Sí. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros ahora estamos muertos al pecado. Tú estás muerto al pecado. Tú ya no tienes este cuerpo pecaminoso en ti. Ya no tienes el poder del pecado que te esclaviza. Y eso nos tiene que hacer vivir en victoria. Pero lo olvidamos y nos sometemos voluntariamente al pecado y a sus deseos y a nuestra concupiscencia, etc. Ahora, debido a esto, es que los colosenses, en resumen, Pablo les dice, no busques entonces la circuncisión física. Eso es lo que está queriendo decir. Ya no es necesario que te circuncides físicamente. ¿Por qué? Porque ya tienes en ti la verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión que te saca el poder del pecado. La circuncisión física no te sirve si no tienes fe en Cristo. Razón de sobra para confiar en Cristo y no en los ritos externos. ¿Ok? Entonces, número 1, Cristo nos otorga la verdadera circuncisión. La circuncisión física, ni a ti, ni a mí, ni a nadie lo libra del poder del pecado. Pero Cristo sí nos otorga la verdadera circuncisión que toma nuestro cuerpo pecaminoso carnal y lo bota lejos. Y eso significa que nos libera del poder del pecado. Consultas hasta aquí. ¿Vamos bien? Bien, seguimos. Entonces, número 1. Hermano, queríamos hacer una pregunta. La Anto, mi hermana. Sí, que cuando habló del legalismo, me preguntaba que si es que el legalismo viene junto a la salvación por señorío o no tienen nada, o sea, tienen que ver, pero no son lo mismo. No son lo mismo técnicamente, por lo menos para ellos, pero yo creo que la línea es muy delgada y en mi opinión sí. Para los que no saben, la salvación por señorío es una doctrina, y lo habíamos conversado antes, de gente que Paul Washer es uno de los más como acérrimos exponentes de esto, y la salvación por señorío dicen que tú eres salvo, tomando más o menos Romanos 10:9, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Ellos dicen que en tu vida tiene que demostrarse que Cristo es el Señor. Si tú, por ejemplo, sigues pecando actualmente y sigues haciendo muchas cosas que no son, y en tu vida no se demuestra el señorío de Cristo, entonces no eres salvo realmente, por más que puedas creer con fe. Y es súper similar al final al legalismo, porque si bien ellos te dicen que la salvación es por gracia y salvación es por fe, pero dicen que esa gracia y esa fe se va a demostrar en una vida y una conducta piadosa. Y sí, es verdad, se va a demostrar, pero yo no puedo estar evaluando los frutos de una persona, o mejor dicho, yo no puedo estar diciendo, sí, esta persona es salva, esta persona no es salva, no puedo estar al final colocando una condición, que tú tienes que actuar como si Cristo fuera el Señor de tu vida. Y ese actuar es muy subjetivo. Un ejemplo, un muy buen ejemplo es este. Y creo que se los conté. Imagínate que yo soy una persona que reclama mucho y cuando se le cruza a alguien en el auto, originalmente antes de ser cristiano, le tiraba 400 garabatos, tocaba la bocina, me exaltaba, me enojaba, le levantaba, no un dedo, 10 dedos a la persona y miles de improperios. Y de repente yo iba manejando con el Cristian y se me cruza un auto. Y yo hago esto hermano. Listo, pasó. Para el Cristian, que me va a ver, no va a notar nada diferente como él piensa que debiera ser. Y quizás en otra área de mi vida ando mal. Pero para mí eso fue algo tremendo. Para mí fue el medio cambio, fue el medio punto. ¿Y cuál es el punto con esto? ¿Qué quiero llegar? No puedes evaluar los frutos de otra persona. Por eso la Biblia dice, autoexamínate nomás. Tú ve tu vida y ves si hay algún cambio. Va a haber algún cambio eventualmente. Pero no puedo estar evaluando los frutos de las personas porque, claro, para mí fue el medio cambio. Pero Cristian, que quizás no me conocía de antes, él no, lo ve como algo normal. Entonces, ese es el punto con la salvación por señorío. Es súper difícil al final como poder trazar la línea de cuándo es realmente llega al punto donde sí, yo digo si esta persona es salva, pero si yo me pongo a juzgar por las obras de las personas, al final puedo caer fácilmente en el legalismo. Y es el problema de la salvación por señorío, que determina eso. Cuando la Biblia al final dice que es por fe en Cristo. Y sí, obviamente va a haber algo eventualmente, va a haber algún cambio en mi vida, pero esos cambios los hace el Señor. No puedo estar poniéndole a las personas, tú tienes que tener un cambio para saber que eres salvo o no eres salvo. Les contaba también la historia de los puritanos, que son un grupo que salió de la Reforma Anglicana, que ellos se cuestionaban tanto su salvación que ni siquiera tomaban la cena del Señor. Porque no decían, no, y si no soy salvo, y si el Señor no me salvó, porque yo veo en mi vida pecado, y oye, Pablo luchaba con el pecado. Pablo grita en Romanos, ay de mí, ¿quién me va a librar a este cuerpo de muerte? O sea, si Pablo tenía luchas con el pecado, ¿cuánto más yo no voy a tener luchas con el pecado? Entonces, no sé si respondo un poco a la pregunta, tanto. Sí, hermano, gracias. Okay. Gracias. Bien, entonces, Cristo no solo nos otorga verdadera circuncisión, número 1, nos otorga la verdadera vida. Mira el versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mira, al comienzo estos versículos pueden ser como, cuando lo lees de primera, como mucha información, pero te recomiendo en estos casos ir como frase por frase o oración por oración para dar de entender. Primero dice, somos sepultados con él en el bautismo. Ahora, lo que está diciendo, sigue siguiendo el versículo 11, hablando de Cristo, que en Cristo somos circuncidados, y ahora dice, con Cristo también somos sepultados en el bautismo. Entonces, primero, en Cristo no solo los colosenses, los gentiles en general y tú y yo, hemos sido circuncidados, sino que somos bautizados juntamente con él. La palabra bautismo quiere decir literalmente sumergir. Entonces, también lo hemos conversado. Y de hecho, cuando tú haces discipulado y hablamos un poco del bautismo, hablamos un poco de esto. Ahora, el bautismo físico, o sea, el bautismo en agua, el sumergimiento, digámoslo, en agua, la inmersión, gracias, me dicen abajo. Josué me dice la inmersión en agua,
¿El sumergimiento igual? Po? Bueno, ya. Cuando te sumergen en agua, es un símbolo de la muerte y sepultura de Cristo, ¿cierto? Por lo tanto, lo que está diciendo es que los colosenses han sido muertos y sepultados juntamente con Cristo. Pero dice, así como también fueron sepultados con Él, también fueron resucitados con Él. Entonces, en Cristo no solamente son circuncidados, son sepultados con Él en el bautismo. Ahora recuerda, el bautismo físico, el bautismo en agua, es un símbolo. Y es un símbolo de un bautismo espiritual que también ocurre antes en nosotros. Mira Romanos 12:13. Perdón, 1 Corintios 12:13. No perdí. Este lo va a leer la Daniela Quesada. 1 Corintios 12:13. Y la Nancy Romanos 6:3-4. Felipe, ve la pregunta del chat, por fin. Cambia la foto, me dijeron. Ah, no es. Ya, es que déjame terminar el punto porque me perdí un poco. Voy a tener que volver para atrás. Te la voy a responder Valentina. No, si no te la respondo, me recuerdas. Ya, 1 Corintios 12:13, no me acuerdo qué le iba a leer. Ah, la Dani. Y la Cata después Romanos 6:3-4. O la Nancy. La Nancy. O la Cata. Ya, alguien. Y la otra, que no sé cuál es una de la otra, Romanos 7:4. Después, la Cami, Gálatas 3:26-27. Y la Anto, 2 Corintios 5:17. Y la Sofi, Juan 10:10. Bien, vamos con 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero hablamos el otro día del cuerpo de Cristo. Cuando tú crees en Cristo, tú eres bautizado en Cristo en el momento y por el Espíritu Santo en un sentido espiritual. ¿Ok? Eres sumergido espiritualmente junto con Cristo por el Espíritu Santo y eres bautizado en el Espíritu y ahora perteneces al cuerpo de Cristo. Recordarás que la Biblia cuando habla del cuerpo de Cristo está hablando de los creyentes en general. Cuando habla de la iglesia, ¿cierto? Habla de la iglesia local, pero a veces cuando quiere hablar de todos los creyentes, utiliza el término iglesia genérico y ahí utiliza la frase del cuerpo de Cristo. Eso lo vimos hace un par de semanas. Cuando somos bautizados en Cristo, cuando tú crees, eres ingresado a este cuerpo de Cristo, a esta iglesia, no quiero usar la palabra universal porque se malentiende, sino al cuerpo de creyentes, de todos los creyentes que se llama el cuerpo de Cristo. Mira Romanos 6:3-4. No me acuerdo si era la Cata o la Nancy, así que de los dos tiene que leerlo. Cualquiera no. La Cata, yo voy a leer el 7:4. Ya, la Cata, Romanos 6:3-4. Ya, yo leo eso. Ya. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjate que Romanos 6:3-4 y Colosenses 2:12 hablan del bautismo, pero hablan de que este bautismo te resucita en Cristo o te da vida. Entonces lo que está hablando no es del bautismo físico, que es un símbolo de este bautismo, sino que es del bautismo espiritual. Cuando tú crees en Cristo, y mira lo que dice el versículo, pues, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, eres sepultado juntamente con Cristo, eres sumergido con Cristo, eres participante del sacrificio de Cristo en el sentido de que eres sepultado y eres resucitado para andar en vida nueva. Y cuando tú te bautizas, estás haciendo el símbolo de esto que ya sucedió. ¿Ok? Este bautismo espiritual en Cristo se obtiene mediante la fe, o sea, es por fe, en el poder de Dios que levantó de los muertos, o sea, por fe en Dios que resucita a Jesús. Cuando el ser humano coloca su fe en Dios, él se sepulta juntamente con Cristo, deja atrás el viejo hombre,
hace morir su naturaleza pecaminosa y luego se le da una vida nueva, una resurrección espiritual. Su espíritu, que antes estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora por medio de la fe y del bautismo de Cristo, ahora este espíritu tiene vida nueva. Por eso viene este pasaje tan conocido, 2 Corintios 5:17. Creo que lo tenía que leer la Sofía, ¿no? No, la Sofía era Juan 10:10. Ay, la Yo. Ya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando tú eres bautizado en Cristo, en el momento que tú recibes al Señor, en el momento que lo aceptas, eres partícipe del sacrificio de Él, en el sentido de que con Él eres sumergido espiritualmente, tu naturaleza muere, ¿cierto? Tu viejo hombre muere, y ahora eres una nueva criatura, eres regenerado. Por eso Tito dice que somos lavados por el regeneramiento de la palabra. Romanos 7:4. Dice así. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Que Pablo también lo dice en Romanos, que ellos habían muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, mediante ese sacrificio, y de esta forma ahora han resucitado espiritualmente. Entonces, así como Cristo fue sepultado y resucitó, nosotros espiritualmente también somos sepultados, también morimos y también resucitamos. No quiere decir que morimos, que realmente, no sé, nos dio un paro y nos reanimamos por 30 minutos y después salimos. No, no quiere decir eso. Quiere decir que tu naturaleza vieja murió. Por eso dice las cosas viejas pasaron, tu vieja naturaleza. Y Gálatas 3:26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por eso les decía que cuando aquí habla del bautismo, no habla del bautismo del simbolismo. ¿Por qué? Porque dice que los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo, y el estar revestido de Cristo es un sinónimo de ser salvo, de estar con Cristo. Entonces querría decir que, si no me bautizo, entonces no soy salvo. Por supuesto que no, pero está hablando de este bautismo espiritual. Por eso dice, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, como decía ahora en Colosenses, por la fe del que resucitó a los muertos, ¿cierto? Y porque en Él hemos sido bautizados, por Él somos sumergidos y por Él somos revestidos, somos resucitados. Por lo tanto, los hermanos en Colosas no tienen que buscar esta vida nueva a través de la observancia de las leyes del Antiguo Testamento. Sí, la palabra observancia existe, no la inventé yo. ¿Por qué? Porque el seguir la ley no te da vida. Ellos pensaban que por seguir la ley iban a obtener la vida eterna, pero no. Porque la ley al final viene para condenar y para mostrarnos que somos pecadores. En cambio, Cristo, Él sí te puede dar vida eterna. Porque en Cristo tú eres sepultado y ahora tienes vida nueva. Por eso Juan 10:10 dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿sí? Entonces Cristo es el que da verdadera vida. La ley no da vida. La ley no da la verdadera circuncisión. Cristo da la verdadera circuncisión, que saca nuestro cuerpo pecaminoso carnal de nosotros, y Cristo nos da la verdadera vida, que es la vida eterna. Bien, vamos a responder preguntas. La Cata se cortó el pelo. No, esa no es pregunta. La sumergición tampoco es pregunta. Ya, la Vale dice, bueno, si alguien tiene una pregunta también de esto del bautismo, que me la diga. ¿Ya? Pero mientras, dice la Vale, yo tengo una duda, perdón por llegar tarde. En el AT, como que es el Antiguo Testamento, si bien la salvación era por fe, ¿la circuncisión tenía algún rol en ella? ¿Era como una prueba o fruto de la salvación de las personas? En el Antiguo Testamento, de acuerdo a como lo leíamos con Colosenses, funcionaba en otra economía. Dios trabaja de manera diferente con el hombre. Pero, como bien dice la Vale, la salvación siempre ha sido por fe. De hecho, Pablo lo dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. En Hebreos capítulo 11 tenemos una lista enorme se llama el galardón de la fe,
o el mural de la exposición de los héroes de la fe, donde muchas personas que estudian el Antiguo Testamento dicen que creyeron a Dios y fueron salvos. La circuncisión era una señal, pero no con respecto a la salvación. Era un señal con respecto al pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dios hizo un pacto con Israel. Bueno, hizo varios pactos. Hizo un pacto con Abraham. Antes de eso hizo un pacto con Noé, pero de Israel parte con un pacto con Abraham. Después hace un pacto con Moisés y con la nación completa. Y después hace un pacto que se conoce como el pacto davídico, que es el pacto del reino. Ahora, la circuncisión es la señal del pacto abrámico. ¿Y cuál es esta señal? Que todos los que eran circuncidados, todos los que pertenecían a Israel, iban a tener la promesa. ¿Cuál es la promesa? Es la promesa de que una nación iba a ser grande, iban a ser de bendición a los demás, iban a estar en la tierra prometida y que ahí iban a poder bendecir a las demás naciones. Ese es el rol de la circuncisión. Y de hecho, la circuncisión fue dada antes que la ley. ¿Ok? Y también dice Romanos que la circuncisión, o Abraham fue llamado justo antes de ser circunciso. Cuando estaba la incircuncisión, dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y después de eso, Dios le da este pacto. Entonces, la circuncisión exclusivamente tiene que ver con Israel y cómo era parte del pacto que Dios hizo con ellos. Y si tú querías ser israelita y recibir parte de este pacto y de las bendiciones de ese pacto, que las pueden leer en Deuteronomio capítulo 28, todas esas bendiciones tenías que ser circuncidados. ¿Ok? Eso tiene que ver, más que nada, pero no tiene nada que ver con salvación. ¿Quedó claro, Vale? La Vale no está, la respuesta que le doy y no está. Ya, tomaré eso como un sí. ¿Alguna otra pregunta? Quizás la Vale se fue antes porque se enojó porque no le respondí la pregunta. Puede ser. Ya, ¿queda claro lo del bautismo? ¿Se entiende entonces la diferencia entre el bautismo desde un punto de vista espiritual y el bautismo como símbolo, cierto? Porque eso es importante que lo entiendan, que es diferente. El bautismo físico es una expresión del bautismo espiritual que es en Cristo. Ya. Vamos a tomar entonces un descansito de 5 minutos y continuamos. Bien, entonces dijimos, vamos a tomar un vasito de leche. Cristo es la... Cristo es, o no es, Cristo otorga, primero, la verdadera circuncisión. Segundo, Cristo otorga la verdadera vida. Le voy a mandar un mensaje después de otro que dice, los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Número 3, dice, Cristo otorga el verdadero perdón. Ya, dice, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, Cristo otorga el verdadero perdón. ¿Sabéis qué? Dame un segundo. No ha pasado nada. Entonces dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, y así parte el versículo. ¿Por qué? Porque recuerda siempre, cuando estudias la Biblia tienes que entender el contexto. La Biblia se interpreta de una forma literal. Cuando hablo de literal, quiere decir de acuerdo al género literario en el cual estamos leyendo. Estamos leyendo una carta, Pablo está hablando directamente. Si estamos leyendo poemas, hay que estudiarlo en base a los poemas. Si leemos profecía, entender que se está hablando de profecía, etc. Entonces, Pablo le está hablando a un grupo de hermanos en una iglesia en Colosas, que son gentiles, no son judíos. Y les dice, y a vosotros, ustedes que están en Colosa, estaban muertos en pecados y estaban en la incircuncisión de vuestra carne. Pablo le está recordando la condición y menciona 2 puntos en esta condición. Primero, que están muertos en pecados. Bueno, esto es para todos, ¿cierto? El ser humano
antes de unirse a Cristo, antes de ser bautizado en Cristo, antes de identificarse con Él en su muerte y resurrección, que es un sinónimo, voy a poner en paréntesis mejor, ¿está bien? Se encuentra muerto. Ahora, ¿qué quiere decir muerto? El término bíblico de muerte no quiere decir cese de existencia, sino separación. La muerte física es la separación de la parte material, de la parte espiritual, o no material, perdón, del cuerpo, y la muerte espiritual es el espíritu separado de Dios. Muerte, bíblicamente, quiere decir separación. Entonces dice que estamos muertos en pecados. Los colosenses se encuentran separados de Dios por culpa de sus pecados. Efesios 2.1, muy claro, dice, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero también Pablo les dice a los colosenses que no solamente están muertos en sus pecados, sino que son incircuncisos en la carne. O sea, que eran fuera del grupo de la circuncisión. No era del grupo de Israel que estaban circuncidados. La circuncisión, recuerda, es la señal externa del pacto que Dios hizo con Abraham. Eso lo escuchaste en la tremenda explicación que le di a la Vale, que la Vale no escuchó. Por lo tanto, los gentiles, tú y yo, toda la gente, y de ahí viene gentil, toda la gente que no es de Israel, se encuentra fuera de este pacto, se encuentra fuera de estas promesas, porque son exclusivas para Israel. Estás perdonada, Valentina, no te preocupes, no soy rencoroso. Solamente lo voy a recordar como 2 veces más en la clase, pero no soy rencoroso. Entonces, los gentiles se encuentran fuera de Israel. Tú y yo somos ajenos a las promesas del pacto de Israel. Somos ajenos a el pacto mismo, porque son exclusivas para Israel. Por lo tanto, tú y yo somos incircuncisos en la carne. Los colosenses eran incircuncisos en la carne. ¿Se entiende eso? ¿Lo de la incircuncisión de la carne? ¿Sí? Ya. Mira, vamos a ver 2 pasajes. Marcelo, lee Romanos 9:4, por favor. No sé si la Carlita puede leer. ¿O está usando la batidora también? Ya. Efesios 2, 11 al 13, por favor. Ya. La Valentina dice, yo sí puedo. Ya, la Valentina va a buscar Juan 5:21. Y la hermana Yolis, ¿puede leer? Está ocupadita con alguno de los niños, quizás. Sí, Ah, pero tiene como problema de conexión. sí puedo. Ya, no se preocupe, hermana. Si se escucha un poquito corto. La Catalina después va a leer entonces. ¿La Feña, tú puedes? Ya, la Feña después va a leer Romanos 8:11. Ya, vamos con Romanos 9:4. ¿Se escucha? Ya, ahí sí. Sí. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Bueno, para entender un poco el contexto, Pablo está hablando de que él desearía ser anatema, o sea, ser separado de Dios, con tal de que su nación pudiera ser parte, pudiera ser salva. Entonces dice, estos son los israelitas, y de Israel, ¿qué viene? Dice, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y eso es lo que estamos hablando acá. Israel, a diferencia de nosotros, y todavía las tiene, ciertas promesas que se van a cumplir cuando el Señor Jesucristo vuelva, en el milenio, en el reino milenial. Nosotros somos partícipes de alguna de esas promesas, pero por gracia nomás. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Recuerda, dice, ustedes, gentiles, están 1, muertos en sus pecados, y 2, son incircuncisos, o sea, no son parte de estas promesas. Efesios 2, 11 al 13. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión
por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo aquí lo explica nuevamente en Efesios, y si te fijas bien, y si has sido perspicaz, muchos de los versículos que leemos en nuestro estudio colosense son de Efesios. ¿Por qué? Porque tienen muchos temas similares, fueron escritas más o menos al mismo tiempo. Bueno, en base a eso, Pablo les dice, ustedes que antes eran gentiles, que eran llamados incircuncisos por los judíos que eran circuncidados, en ese momento estabas sin Cristo, estabas lejos de la ciudad de Israel, estabas ajeno a los pactos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora por Cristo, y eso es lo que dice, somos participantes, no quizás de las promesas del pacto del reino exclusivamente, pero sí de las promesas de la parte espiritual de toda esta ciudadanía. Somos ciudadanos espirituales, por así decirlo, de Israel, si bien no somos parte de Israel. Tenemos ciertas cosas que se aplican a nosotros. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Por eso en Colosenses, cuando dice, en el versículo 13, y a vosotros, colosenses, que estaban muertos en pecados, ¿cierto? Que estaban en la incircuncisión, ahora dice, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y esa es la maravilla que lo que le está diciendo. Originalmente tú estabas muerto en tus delitos y pecados, pero ahora por la infinita gracia de Dios, por la bondad de Dios, te ha dado vida. Por eso la circuncisión no da verdadera vida. La ley no da verdadera vida. Cristo es el que da vida a pesar de que seas un incircunciso. ¿Okay? Él te da vida cuando te identifiques con Él, otorgándote el perdón de pecados. Y el argumento de Pablo es este. La circuncisión y la observancia de la ley no pueden otorgar el perdón. Perdón, estamos hablando del perdón, no de la vida. No pueden otorgarte el perdón, ¿cierto? El ejemplo de esto son los gentiles, quienes son incircuncisos, pero aún así Dios le otorga el perdón por medio de Cristo. La circuncisión, la ley, no te puede perdonar los pecados. De hecho, un ejemplo, los gentiles, que son incircuncisos, tienen perdón de pecados. Juan 5:21. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Oye, ¿estáis batiendo algo mientras estás leyendo el versículo? Se escucha ahí el choque de la cucharita. Gracias, Vale, por hacernos reír. Ya, Romanos 8:11. El silencio de todo acá. El Espíritu que levantó de los sus en vosotros, el levantó los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales, el Espíritu que muere en vosotros. Ya. Parece que la lactancia le hizo más o menos la señal. Se escucha igual media... Anda en el mismo carrete con la Carlita. Ya dice, es que no se escuchaba. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos en Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, nuevamente lo que está diciendo es que Cristo da vida, da perdón de pecados a través de su sacrificio y no a través de la ley. Por esta razón, Cristo, número 3, es superior al legalismo, ya que ofrece lo que la ley no puede ofrecer, verdadero perdón. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. A través de Cristo, Dios no solamente perdona los pecados, sino que anula el acta de decretos contra los gentiles. Lo que Pablo está haciendo alusión acá es que por medio de la ley, tú y yo, todo ser humano, queda bajo juicio, queda convicto. ¿Ok? Mira, Romanos 3:19 dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando tú te comparas con la ley de Dios que dice no mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás y amarás al Señor con todo tu alma, mente y fuerza, tú dices,
frito, soy pecador, soy mentiroso, soy ladrón, soy adúltero de corazón, ¿cierto? Soy homicida de corazón, no amo a Dios con todo mi corazón. Entonces, ¿qué quedo? Quedo convicto bajo la ley. Y en un acta, en un papel legal, están anotados todos los puntos que yo he roto de la ley. Eso es lo que está diciendo. Este decreto, esta ley, acusa al ser humano y le muestra su pecaminosidad. Por eso el 3.19 dice que por la ley toda boca se cerrará y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Si yo me comparo con la ley de Dios, no puedo decir, yo soy justo, yo soy inocente, porque por medio de la ley yo me doy cuenta que soy pecador. De hecho, la verdad es por el medio del Espíritu Santo, que utiliza la ley como herramienta. Por eso, uno al evangelizar debe presentar la ley a las personas para que la persona llegue a la convicción también, por medio de lo que hace el Espíritu Santo, de pecado. La ley muestra que el corazón del hombre no busca a Dios, sino que se aleja de él. Santiago 2.10 dice, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. ¿Por qué? Porque el no guardar la ley demuestra que yo desprecio la ley y que estoy en rebeldía contra mi Creador. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo anula esta acta de decretos que estaba contra mí, ¿cierto? Como dice el versículo después, que nos era contraria. Esta acta de decretos, este documento legal donde estaban escritas todas las faltas que los hombres han cometido, produce enemistad entre el hombre y Dios. Le es contraria, debido a que la desobediencia de la ley produce ira. Efesios 2.3, Leandro, léelo por favor. Efesios 2.3. Mientras la Cami busca la Anto y la Sofía por favor. Sí, dale. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya, entonces, a través de la ley, ¿cierto? Nosotros demostramos que estamos en enemistad de Dios y produce ira de parte de Dios porque no cumplimos su ley, ¿cierto? Dice, entre los cuales también vosotros vivimos otro tiempo en los deseos de nuestra carne y éramos por naturaleza hijos de la ira. La Cote tiene unas preguntas. Escribe la Cote nomás, y así mismo como la escribiste, no hay problema. Puedes copiar y pegar. Ya, mientras escribe la primera parte, dice, la mandaste en privado otra vez, dice, ¿no debemos cumplir los mandamientos entonces? Por supuesto que sí, debemos cumplir los mandamientos, pero es diferente el propósito por el cual cumplimos los mandamientos. Como les decía antes, yo no voy a la iglesia y no debiera ir a la iglesia simplemente por hacer un checklist, cumplí con Dios. Domingo fue a la iglesia, listo, estoy bien. Miércoles tengo que ir a la iglesia y voy marcando. Y así voy siendo más santo. No, yo hago las cosas por amor a Dios. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces yo cumplo los mandamientos por amor, porque entiendo que es lo mejor para mí, porque entiendo que Dios quiere lo mejor y porque yo quiero demostrarle mi amor a Dios, no para ganarme su aprobación. Y lo que aquí Pablo está diciendo es que la ley nos demuestra que somos pecadores, pero eso no nos quita el hecho de que ahora que somos salvos tenemos que vivir en santidad. ¿Ok? Y ese es el propósito también de la palabra de Dios, de la Biblia. No solamente que nos diga lo que es bueno y malo, sino que nos anime a hacer lo bueno y malo. Pero yo hago lo bueno y no hago lo malo por amor a Dios. Porque Dios quiere que yo viva en santidad, quiere que haga su voluntad, como veíamos la semana pasada, quiere que ande en Él. Recuerda, de la manera que creíste en Cristo, de la manera en que le recibiste, debes andar en Él. Debes tener una relación con Él. Después dice que esta acta de los decretos nos era contraria y Dios la quita de en medio y la clava en la cruz. Por el perdón de Dios, a través de Cristo, este registro de faltas es quitado. Imagínate que tú tienes un papel como este, donde están aquí todos tus pecados. Claro, tendría que ser como 40 papeles como esto, por lo menos, ¿cierto? Escrito por lado y lado. Y esto te juzga.
todo esto que está acá escrito es contrario a ti. Cuando tú crees en Cristo, este mamorreto de papeles es quitado del medio. Ya no tienes un acta que te es contraria. De hecho, ¿qué dice? Que es clavada en la cruz. Mira, entiende esto. La justicia de Dios, Dios es tan justo que Él no puede decir, ya sabes que tus pecados, listo, hacemos vista gorda, pasaron. No, no puede hacerlo así, porque Dios es justo. Y lo que Dios hace entonces para cumplir con su justicia, poder perdonarte todos tus pecados, no es que Él condene la deuda. ¿Ok? Eso apréndelo de esta forma. Dios no condona las deudas. No es que haga un borrón, listo, ya así aquí no pasó nada. No. Dios toma tus deudas, toma tus pecados y los carga en Cristo. Y Cristo los paga por ti. Por eso el versículo dice que esta acta que está como decreto, Dios la toma, la quita de en medio y la clava en la cruz. Cuando Dios la clava en la cruz, está anulando las demandas de la ley. Está diciendo, todos estos pecados están pagados en la cruz. Por eso Cristo paga los pecados por nosotros. Dios anula todas las demandas de la ley cuando su Hijo satisface la ira de Dios en vez del pecador. En vez de que yo muera y la ira de Dios caiga sobre mí, Cristo recibe, me saca del medio, Él se coloca ahí, recibe la ira de Dios por mí, y toda mi deuda, toda esa acta de decretos, todos esos mandamientos que yo rompí, quedan en la cruz y quedan clavadas y se pagan. Cami, perdón, tú tenías una... Sí, es que, por ejemplo, Joshua Harris, a pesar de que ahora ya no es ni cristiano, pero en uno de sus libros pone una ilustración que él dice que fue un sueño, que es súper como atingente de este versículo, que es como, por si lo quieren buscar después, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es como un sueño que tuvo, que se trata de que él soñaba que estaba como en una sala llena de cajones, con todos sus... y en cada cajón habían como documentos que databan sus pecados. Entonces él se sentía súper abrumado y después como que llegaba a Cristo y empezaba a firmar todos los papeles, como haciéndose cargo de eso, como con su sangre. Hicieron un corto después y toda la cuestión, pero es como bien bonito y también explica como de forma certera el concepto. Claro. Como de que no se borran, sino que quedan ahí, pero Cristo se hace cargo como de eso. Entonces, es bonito. Yo me puse a llorar cuando lo leí. Hay una obra de teatro, o sea, no, es un sketch. Nosotros en la iglesia le hicimos obra de teatro que es como una balanza, donde las personas están como en la fila después de morir y están unos ángeles, se supone, y en esa balanza evalúan las obras de las personas, si eran buenos o malos según sus acciones. Y en el último acto llega una persona con así un montón de pecados, y era más que todos los que habían pasado, y de repente cuando va a pasar dice, le dice al ángel, espero que te vaya bien, po. Y de momento como que mira para el lado y ve a Jesús, po, y dice, oh, perdón señor, no sabía que estaba usted con él, pase, y porque todos iban pasando a la balanza. Y esta persona, el pecador, iba a pasar y le dice, no, usted no pase, pase él, y pasa Jesús. Y Jesús es pesado en la balanza, y Jesús se encontraba justo, y por eso esta persona pasa al cielo. Y eso es interesante. La ilustración es súper buena. ¿Por qué? Porque nosotros no pasamos al cielo porque seamos justos. Pasamos al cielo porque somos tratados como justos, porque Cristo es justo, y porque Cristo paga por mis pecados. Y por eso Él toma nuestros pecados y los borra, los limpia. ¿Ok? Él anula esta deuda que tenemos, ¿okay? Pagándola Él mismo. Romanos 7:4, ¿qué dice? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ok, ¿cierto? Lo mismo. Hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque Cristo en su cuerpo, que resucita a los muertos, Él nos da vida eterna. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que estábamos diciendo, yo no soy justo, pero Cristo tomó los pecados, los clava en la cruz, y yo por eso puedo ser hecho justo. No soy justo. Por eso es importante entender que el legalismo nos mata, porque el legalismo es creer que yo puedo justificarme por mis propios medios, pero eso no es posible. Dios me hace justo por medio del sacrificio de Cristo. Y Gálatas 3:13.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, la maldición de la ley era que tú y yo debíamos morir por nuestros pecados, pero Cristo nos redime de esa maldición. ¿Cómo? Él haciéndose maldición. Él se hizo maldito por Dios. Cuando él fue colgado en el madero, cuando fue crucificado, fue tratado como un maldito. ¿Para qué? Para redimirte a ti de la maldición. Eso es lo que dice el versículo 14. Y el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exilió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira, lo explicamos en Colosenses 1:16, el término principado y potestades se refiere a huestes angelicales. Aquí está hablando entonces de ángeles caídos, de los demonios. ¿Por qué? Porque dice que a través del sacrificio en la cruz, Dios despoja a los principados, les quita a estos demonios, a estas huestes angelicales de maldad, Dios los despoja, les quita su poder y los exhibe públicamente. El término exhibir públicamente es lo que hacían, por ejemplo, si un emperador vencía a otro ejército, ponían el ejército que era derrotado, lo ponían en la plaza para que la gente los viera. Eran exhibidos públicamente para decir que eran los perdedores. Era como reírse en su cara y decirle, perdedor. Es como era la idea del mundo antiguo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Recuerda, estamos hablando que Cristo es el que nos da el verdadero perdón. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver este versículo? Recuerda quién es Satanás. En Apocalipsis, versículo 12:10, dice que Satanás es el acusador. Es nuestro acusador. Él está ante la presencia de Dios, o está frente a Dios, y nos acusa, y está diciendo, mira los pecados que cometió, mira estos pecados, mira todas estas cosas malas que ha hecho. Pero a través de la cruz, Cristo despoja del poder a Satanás y sus huestes y triunfa sobre ellos. Triunfa ahora y va a triunfar definitivamente para el tiempo del Apocalipsis, pero ya está derrotado. De esa forma el creyente puede estar tranquilo de que el perdón de sus pecados incluye incluso echar fuera delante de la presencia de Dios a quien lo está acusando. Hebreos 2:14 dice que así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo, Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Jesús venció a Satanás, ya está vencido. Ahora, ¿por qué Satanás sigue dando vueltas ahora en este mundo? Porque Dios ya lo venció. Pero es como el ejemplo, no sé si te has fijado, cuando tú le puedes pegar a una serpiente en la cabeza, está muerta y el cuerpo sigue moviéndose, es lo mismo. Satanás está vencido, pero él sigue revoloteándose, dando golpes de moribundo, tratando de hacer algo, pero está vencido. Está escrito. Apocalipsis 12:10 ya dice que fue lanzado el acusador de nuestros hermanos. Entonces los colosenses debían estar tranquilos y confiados en que Cristo puede ofrecer lo que la ley no puede, verdadero perdón. Tú puedes estar confiado que Dios te da un perdón verdadero, no un perdón a medias, no un perdón transitorio. Con la ley tú tenías que todas las veces sacrificar un animal y cada vez pedir perdón. ¿Para qué? Para poder ser perdonado. Pero no, con Cristo una vez y suficiente. Por eso tenían que estar tranquilos, sabiendo que Satanás ya había sido vencido, no importando las acusaciones que pudiera haber. Después lo conversamos mejor, Cote, para tenerlo más... Pregúntamela después por WhatsApp, para hacerlo con más calma. Ya, último punto, antes que el Cristian se me quede dormido. Por último, Cristo nos otorga verdadera libertad. Ver a Cristo siendo así, y se rasca la guata y la saca las pelusas del ombligo. Ya, últimos 2 versículos. Versículo 16. Que esto como que concluye un poco y es una de las partes importantes de esto. ¿Por tanto qué? Por tanto, Cristo da la verdadera circuncisión. Por tanto, que Cristo da el verdadero perdón. Y por tanto, que Cristo da la verdadera vida. Por tanto, nadie te juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Para terminar el tema de la superioridad de Cristo versus la ley, Pablo concluye con esta conclusión. Eso suena redundante. Pablo termina con esto. El creyente ahora puede ser libre de los requisitos de la ley. ¿Por qué tú y yo no guardamos el sábado?
¿Por qué tú y yo no nos circuncidamos? ¿Por qué tú y yo no celebramos Pentecostés? ¿Por qué tú y yo no evitamos comer cerdo? ¿Por qué tú no evitamos comer marisco? ¿Por qué? Porque somos libres de la ley. La ley obligaba a quienes la seguían cumplir cada uno de sus puntos. Pablo lo dijo en Gálatas, que el que se circuncida estaba obligado a guardar toda la ley. Y entre estos puntos, por ejemplo, estaba guardar la ley alimenticia, que tú puedes leer Levítico 11, sale todo el capítulo, todo lo que no podían comer, y puedes leer Levítico 23, todas las fiestas que tenían que guardar. De hecho, en Éxodo 35 habla del día de reposo. Pero debido a que ahora el creyente no está bajo la ley, y la ley no tiene poder sobre él, nadie lo puede juzgar por mantener o no mantener las normas alimenticias, y por guardar o no los días de fiesta que la ley demanda. Por eso, ahora entendiendo que la ley no tiene poder sobre mí, porque la ley no me da la circuncisión verdadera, la ley no me da perdón, la ley no me da vida, Cristo sí lo da, por tanto la ley tampoco me da libertad. Cristo me da libertad para no seguir la ley. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redime de esta maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis. O sea, los que estaban siguiendo la ley se desligan de Cristo. Si tú te pones a seguir la ley de Dios y empiezas a guardar el sábado, estás diciendo, chuta, yo para ser salvo tengo que guardar la ley. Por lo tanto, ¿qué estás haciendo? Menospreciando a Cristo. Si tú empiezas a decir, no, yo tengo que hacer estas cosas para ser salvo, entonces Cristo, ¿para qué murió por ti? Estás diciendo que Cristo es insuficiente. Y por eso en Gálatas 5:18 dice que si eres guiado por el Espíritu, si eres salvo, ya no estás bajo la ley. Y último versículo. Toda la ley, ¿cierto? Todo lo que está antes, guardar la comida, guardar la bebida, los días de fiesta, la luna nueva, los días de reposo, todo esto es sombra de lo que va a venir. Es una sombra, es una figura de lo que pronto vendría, el Salvador. Todas las cosas del Antiguo Testamento están hechas como una imagen que apunta a Cristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Los días de reposo apuntan a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es nuestro reposo. Y a Israel se le dio el día de reposo para que entendiera que en algún futuro cercano iba a tener el verdadero reposo que es Jesús. Se le dio un tabernáculo, pero Cristo es el verdadero tabernáculo. Cristo es el verdadero cordero de Pascua. Cristo es el pan de la proposición. Cristo es la luz del candelero. Cristo es el sumo sacerdote que nos da nos da la entrada al lugar santísimo. Entonces, ahora que Jesús ha venido, los colosenses ya no tenían que estar preocupados de estar buscando sombra. ¿Para qué voy a buscar una sombra? Mejor voy a buscar la luz. ¿Para qué voy a buscar la imagen de algo si puedo buscar lo que es verdadero? Es como que yo tuviera una foto de la Fernanda y todas las noches antes de acostarme le doy un beso a la foto de la Fernanda. Tonto, pues si tengo a la Fernanda al lado, mejor le doy un beso a ella. ¿Por qué hago dándole un beso a la foto de la Fernanda? Esa es la idea, y eso es lo que están haciendo. En vez de seguir a Cristo, están siguiendo la sombra de Cristo. Están siguiendo las cosas que guían a Cristo, las cosas que apuntan a Cristo. No tiene sentido. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura, hablando de los sacerdotes. Los sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Por eso dice que Moisés les advierte que todas estas cosas tienen que hacerse con un modelo, porque este modelo apunta a Cristo. Todo lo del Antiguo Testamento apunta a Cristo. Hebreos 10:1 dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. La ley, que es sombra de lo que va a venir, Pablo dice que es nuestro tutor que nos guía a Cristo, no te puede salvar, no te puede hacer perfecto. Cristo puede. La ley apunta a Cristo, pero no es Cristo. No tienes que seguir la ley, tienes que seguir a Cristo, a lo que apunta la ley. Conclusión. El legalismo, entonces, no tiene asidero en el creyente. Ni guardar la ley, ni pensar que por guardar ciertos días, por vestirme de cierta forma, o hacer ciertas cosas, yo voy a ser mejor creyente o no. ¿Por qué? Porque la ley, el legalismo, no puede darme vida, no puede darme perdón de pecados. Solo me impone reglas y me impone principios religiosos. Y me aleja de lo que realmente es importante, una relación con el Salvador. Si tú te dedicas tu vida espiritual a vestirte de tal forma porque
de esa forma piensas que vas a ser un mejor cristiano. Si te dedicas tu vida a ir a la iglesia porque crees que así Dios te va a mirar con mejores ojos que a uno que no, estás mal. Yo no voy a la iglesia por eso. Yo voy porque amo a Dios, porque quiero aprender de Él, porque quiero escuchar de Él, porque quiero relacionarme con Él. Por eso canto al Señor, por eso hago las cosas que hacemos. De la manera que habéis recibido al Señor, anda en Él. El cristiano no debe volver a someterse a los preceptos de la ley. ¿Por qué? Porque estaría buscando cualquier cosa que es sombra de Cristo, algo que es inferior a Cristo. Se recuerda, Cristo es la verdadera circuncisión, o te otorga la verdadera circuncisión, no la ley. Te otorga el verdadero perdón de pecados, no la ley. Cristo te otorga la verdadera vida, no la ley. Y Cristo te otorga la verdadera libertad, la libertad de la ley. Y ahora hacemos las cosas por la ley de Cristo, por amor. Ese es el motivo por el cual hacemos toda nuestra vida espiritual. Bien, terminamos. Un poquito denso el tema, porque a veces la ley tiende para eso, pero si tienen dudas, pueden hacerla ahora. Ya, vamos a responder la duda de la No. Cote. Ah, ya, ¿qué me dijo yo? La Vale. No, yo dije no. Ah, no, ya. Dije que iba a decir no, que no. Ya. Vamos como a parafrasear un poco la duda de la Cote. La Cote pregunta más o menos con respecto a esto. Entonces, si queda libre de la ley, por ejemplo, un homosexual, ¿podría simplemente seguir a Cristo y no seguir sus mandamientos? No. Cuando hablamos de que queda libre de la ley, estamos diciendo que queda libre para de los preceptos de la ley del Antiguo Testamento, en el sentido de guardar cierta comida, guardar ciertas fiestas y esas cosas así. A pesar de que la ley tiene un propósito. La Biblia dice que la ley es buena, es justa y buena. ¿Por qué? ¿Por qué la ley es buena? Cuando hablamos de la ley, quizás hay que hacer una distinción acá. A veces cuando hablamos de la ley, podemos referirnos a varias cosas. A los 5 primeros libros de la Biblia, que se conoce como la ley, como a las reglas y preceptos, que son las 637 leyes y mandamientos que hay en la Biblia, y en el Antiguo Testamento, que están en la ley, o a los 10 mandamientos solamente. La ley se compone de una ley ceremonial, de una ley civil, de una ley alimenticia y de una ley moral. O sea, Dios a Israel le manda cómo tienen que comportarse en su relación como religión, como sacerdotes, pero también les manda cómo comportarse cívicamente, como nación. Les dice cómo tienen que ser, cómo se pagan las deudas, cómo distribuir la tierra, qué pasa cuando no hay heredad, cosas así, cuando hay litigio, un montón de problemas. También les manda qué cosas tienen que comer y no tienen que comer, y aparte les dice cómo tienen que comportarse moralmente. Les dice qué es lo bueno y qué es lo malo en cuanto a cosas de pecado y no pecado. Ahora, de todo este conjunto de ley, lo único que actualmente nos sirve de algo es la ley moral, conocido como los 10 mandamientos. ¿Por qué nos sirven los 10 mandamientos? Porque la ley moral que me dice lo bueno y lo malo, me demuestra que yo soy un pecador. Recuerda, ¿por qué yo voy a Cristo? Porque entiendo que soy un pecador. Pablo dijo que la ley es mi tutor, es como un guardián, como una nana, que te cuida hasta que tú estás en el momento de conocer a Cristo. La ley te lleva a Cristo. La ley te dice, tú eres pecador, y yo digo, chuta, soy pecador, ¿qué puedo hacer? La ley me dice, no puedes hacer nada. Y yo digo, no, pero ¿qué puedo hacer? Y de repente, ¡pum!, aparece Cristo, y Él te dice, yo hice todo, cree en mí, ahora eres salvo. ¿Cuál es el propósito de la ley entonces? Mostrarte a Cristo, mostrarte tus pecados. Entonces, y esto es lo mismo que preguntaron en Romanos, ahora que soy salvo, ahora que entiendo que soy pecador, ¿no tengo que hacer nada más? ¿Puedo, como me preguntan, seguir siendo un homosexual y seguir siendo salvo? Y aquí hay un punto que es importante, es ¿qué tienen que ver las obras después que soy salvo? Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero el versículo 10 dice que una vez que yo ya soy salvo, empiezo a actuar bien y empiezo a alejarme de mis pecados, pero porque amo a Dios y porque entiendo que esos pecados están mal.
pero no para ganarme la salvación. Con el caso de los homosexuales, vamos a lo mismo, vamos a la mentira. Imagínate que yo, no te imaginas, ya, yo soy mentiroso. Cuando creo en Cristo, entiendo que la mentira que hago es pecado. Me arrepiento. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a decir, no importa, no tengo que hacer nada, voy a mentir igual, total, Dios me perdona. Obvio que no, po. Porque yo sé que Dios quiere que deje de mentir. Pero ahora que soy salvo, yo quiero dejar de mentir, pero no para ganarme mi salvación. Quiero dejar de mentir para poder tener una buena relación con Dios. Porque mi pecado, si bien no me va a hacer perder mi salvación, porque la salvación no se pierde, sí va a hacer que yo tenga una mala relación con Dios. Voy a andar en pecado, voy a perder comunión con Él. ¿Ok? Entonces, eso. ¿Un homosexual puede ser salvo sin dejar de ser homosexual? Sí, porque la salvación no es por dejar de ser homosexual, pero la salvación es por arrepentirse. El homosexual tiene que entender que la homosexualidad es pecado y va a querer alejarse de eso. Le va a costar un mundo, va a ser difícil, sí, pero va a decir, no, pues a Dios le desagrada. Mira, a la Fernanda, por ejemplo, y sorry que lo utilice, pero es que el mejor ejemplo siempre es el matrimonio para hablar de la relación. A la Fernanda, un ejemplo, no le gusta, por ejemplo, que yo use polerones negros que están llenos de pelo de gato. Le carga. ¿Ya? Con esto me voy a meter la pata a los caballos, pero bueno, ya lo lancé. Por lo tanto, yo por amor, ¿qué debiera hacer? La Fernanda se ríe porque no lo hago, pero ¿qué debiera hacer? Debiera evitar colocarme polerones negros llenos de pelo, o si me coloco un polerón negro, sacarle el pelo. No los míos, claramente, de los gatos. Ahora, ¿por qué debiera hacer eso? Porque yo la amo. Y porque yo quiero demostrarle mi amor. Sí, es imposible, Marcelo, sí es verdad. Es imposible que le saque los pelos y imposible que tenga pelos míos. Y tú vas para allá, así que no te reís mucho. Esa es la Cota y pensé que era Marcelo, perdón. Sorry, Marcelo. Oye, que yo. Fue gratuito era Marcelo. Ya, el punto es este. Yo que hago eso, lo hago por amor a la Fernanda. O lo voy a tener que empezar a hacer porque no lo hago, pero voy a tener que empezar a hacer porque ya me matriculé. Por amor a la Fernanda. Pero no lo hago para ganarme su amor. Lo hago porque ya la amo. De la misma forma, yo voy a la iglesia porque ya amo a Dios, no para ganarme el amor a Dios. Y un homosexual que cree en Cristo va a dejar la homosexualidad porque entiende que Dios ve con malos ojos la homosexualidad. No para ser un cristiano más espiritual, no para restregárselo en la cara a los demás, no para ganarse el amor de Dios, no. Por amor a Dios va a hacer esas cosas. Por eso, y lo repetí harto, un muy buen pasaje para explicar esto, Pablo se lo dice a los colosenses: de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en él. De la manera que si tú eres un cristiano, compórtate como un cristiano tiene que comportarse. En Romanos, Pablo se opone, o sea, explica esto mismo, porque algunos le podían decir, bueno, entonces ahora que soy salvo, da lo mismo, puedo seguir pecando. Y Pablo dice, no, pues ¿cómo vas a seguir pecando? Si el que murió al pecado por medio del sacrificio de Cristo, ¿cómo va a vivir para el pecado? Si tú fuiste sepultado con Cristo y moriste al pecado, entonces ahora dedícate a vivir para Cristo, para vivir para la justicia, no para hacer la maldad. No te sometas a las cosas malas. Y esa es la idea, ¿ok? Resumen, no pecamos o evitamos el pecado no para ganarnos el amor de Dios, porque eso es legalismo. Lo hacemos porque amamos a Dios, porque queremos hacer su voluntad. ¿Ok? ¿Quedó claro ahí un poco más? Sí, perfecto.